Biomolécula ácidos nucleicos, presentados por Paula Estefanía Cabrera Muñoz, al tutor Álvaro Diego Albornoz. Definición: los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos, o sea, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas conocidas como monómeros. En este caso son polímeros de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodieste. Existen dos tipos conocidos de ácido nucleico, ADN y ARN. Dependiendo de su tipo pueden ser más o menos vastas, más o menos complejas y pueden presentar diversas formas. Estructura química biomolécula ácidos nucleicos. Cada molécula de ácido nucleico se compone de la repetición de un tipo de nucleótidos, compuestos cada uno por lo siguiente: una pentosa, azúcar, es decir, un monosacárido de 5 carbonos que puede ser desoxirribosa o ribosa, una base nitrogenada derivada de ciertos compuestos heterocíclicos aromáticos, purina y pirimidina, que pueden ser adeína, guanina, timina, citosina y uracilo, y un grupo fosfato derivado del ácido fosfórico. La composición estructural de cada molécula además se da en forma tridimensional, de doble hélice, ADN, o de cadena simple, ARN, aunque en el orden de los organismos procariotas es común hallar un ADN circular de cada cadena simple. Características del ADN. El ácido desoxirribonucleico es el que se encarga de almacenar y transmitir la información genética, la cual se utiliza luego para el desarrollo de todos los organismos. Se encuentra localizado en las células eucariotas y procariotas. Cuenta con una cadena de doble hélice y es la única biomolécula capaz de autoduplicarse. Esto quiere decir que permite la duplicación del material genético y su transmisión durante la división celular. Entre sus características principales podemos mencionar las siguientes: se autoduplica, contiene toda la información genética y hereditaria, su estructura se caracteriza por ser doble hélice, pueden sufrir mutaciones, la secuencia de sus bases es infinita, se forman uniones que son fácilmente rompibles, las cuales se conocen con el nombre de puentes de hidrógeno. Características ARN. El ácido ribonucleico, por su parte, es aquel que nos encarga de controlar las etapas intermedias en la síntesis proteínica, ya que como ADN no actúa por sí solo, necesita el ARN para poder transferir la información hacia los compartimentos celulares. Es decir, que el ARN sirve de transmisor de la información genética del ADN en los procesos de síntesis de proteínas. Está formado por una cadena de ribonucleótidos y se encuentran presentes tanto en las células eucariotas como en las células procariotas. Entre las características que distinguen al ARN se pueden mencionar las siguientes: presenta una sola cadena lineal, la cual a su vez es simple. Tiende a aparecer por un proceso que se conoce por el nombre de transcripción. Cuenta con las mismas bases nitrogenadas que el ADN, solo que reemplaza a la timina por uracilo. Es indispensable para la formación de proteínas. Se clasifica en 3 grupos: ribosómico, mensajero y transferencia. Estas solo son algunas de las características de los ácidos nucleicos, ya que presentan muchas. Sin embargo, las menciones anteriormente son las de mayor importancia. Clasificación. El ácido desoxirribonucleico, ADN. El ADN es una de las clasificaciones del ácido nucleico y, como muchos sabrán, es el encargado de almacenar toda la información genética que se utiliza en el desarrollo de los seres vivos, pero también es aquel responsable de la transmisión hereditaria. Cabe resaltar que este tipo de ácido nucleico se encuentra localizado en las células eucariotas y procariotas. En las células eucariotas se ubican específicamente en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y el cloroplastos, mientras que en las células procariotas se encuentran en su único cromosoma. Sin duda alguna, la función que cumple el ADN en el organismo es muy importante. Sin embargo, este no puede actuar solo, por lo que necesita el ARN para poder llevar a cabo correctamente la transmisión de los caracteres hereditarios. La clasificación de ARN.
La otra clasificación de los ácidos nucleicos es el ARN. Esta molécula es la encargada de llevar el control de las etapas intermedias de la síntesis proteica, ya que como bien lo dijimos anteriormente, el ADN no puede actuar solo, así que necesita este para poder transmitir toda la información hacia los compartimientos celulares. Esto quiere decir que básicamente la función del ARN es la de ser transmisor de la información genética del ADN en los procesos de síntesis de proteínas. Por otra parte, es importante resaltar que este tipo de ácido se encuentra presente de igual forma tanto en las células eucariotas como en las procariotas. En las células eucariotas está situado en el citoplasma, núcleo, matriz mitocondrial y en el estroma de cloroplastos, mientras que en las células procariotas se ubica únicamente en el citosol, que no es más que un líquido que está presente dentro de las células. Funciones del ADN: almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. Del ARN mensajero: llevar la información genética codificada, obtenida por la transcripción del ADN desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en secuencia de AA. Del ARN asociado a proteínas constituyente los ribosomas, y su función está relacionada con la transcripción de estos a lo largo del ARN durante las traducciones, síntesis de proteica. Del ARN T posee una triple papel: captar aminoácidos activados en el citoplasma, transferir los aminoácidos a los ribosomas y colocarlos en un lugar que les corresponde en la proteína de acuerdo con la información codificada en el ARN mensajero. Importancia biológica. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Estas moléculas, que poseen todos los organismos, dirigen y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, y contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales, y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse que lo que un organismo es o puede llegar a ser en términos biológicos aparece programado en estas moléculas, o dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Conclusiones. Existen varios tipos de enfermedades que se derivan, algunas hereditarias, otras por mutaciones en el orden de la cadena. Por anomalías genéticas podemos resaltar el síndrome de Down, síndrome de Edwards y síndrome de Patau. Por herencias podemos mencionar algunas como anemia falciforme, mucoviscidosis, galactosemia y albinismo. Muchas gracias.